Luis, buenos días. Buenos días a todos. Un gusto estar acá con ustedes y poder mostrar un poco el trabajo. Bueno, sí, como dice Luis, pues fueron los primeros años de mi vida que desde que nací en Cartagena hasta los 8 años que estuve allá. Ahí yo, pues recientemente fue que como que descubrí esa importancia del contacto tan cercano que se logra tener en las tierras cálidas, al lado del mar. Eh, Como que eso lo marca a uno, así sea a un nivel como inconsciente, eso está ahí y yo fui como descubriendo que en la obra se empieza a ver reflejado, se empieza a ver reflejado el tema de la naturaleza sobre todo, es básicamente como lo que podría englobarse en esencia mi trabajo. En todas las líneas y en todo lo que he venido desarrollando, está siempre presente esa línea orgánica, que es esa línea de la ola cuando llega a la costa, totalmente fluida, totalmente perfecta. Y cuando uno ve la naturaleza, encuentra todos esos rasgos de líneas continuas, armónicas, eh, pues con toda la belleza del mundo. De hecho, es una exploración infinita para uno pues meterse como por ese lado, ese campo, y sacarlo, ir sacándolo, ir dejándolo ver, que es lo que hago, ¿no? Con mis obras. Maestro, ¿y empieza con qué técnica? ¿Con la madera? Sí, yo empecé, bueno, digamos que todo el proceso para iniciar con el arte empieza incluso antes de estudiar arquitectura. Empieza con tiempo y con un pedazo de madera, una pata de una mesa. Empecé a tallarla y fui descubriendo pues como eh, una forma empezaba a salir de esa pata y empecé como a conectarme de una manera en que quedé totalmente atrapado con el proceso de la escultura, el ir como quitando y quitando hasta ir encontrando que estaba ahí debajo. Eh, y ahí fue como, o sea, ingenuamente, con mi hacerlo, con un bisturí, empezar a quitar hasta que logré digamos, una pieza con la que yo sentí una conexión muy importante y que la quise mantenerlo. Con todo esto, pues estudié arquitectura y seguí haciendo unos trabajos muy personales, ¿no? Muy míos, con pedazos de madera que encontraba, iba trabajándolo, desarrollándolo, hasta que ya terminando la carrera y ya, eso fue ya de regreso en Cartagena, encontré un maestro que me orientó inmensamente. Precisamente sabía trabajar también la madera, y empezó a mostrarme técnicas, herramientas, procesos, bocetación para cómo afrontar el pedazo, muchísimos elementos. Aprendí muchísimo con él, me limpiaba muchas formas que tenía yo muy como enredadas y como limpiar mucho el resultado final, desenvolver esos nudos un poco y referentes artísticos que me fue mostrando y todo esto también con un interés muy propio y personal, ¿no? Al final, era, era, mm, era lo que quería y lo seguía haciendo más allá de haber terminado mis estudios en arquitectura. Que ahí en paralelo yo iba haciendo un poquito como de los trabajos, como empleado en residencia de obra y esto. En paralelo iba haciendo mi trabajo en escultura, hasta que llegó un punto en que dije, no más, no, hagámosle a la escultura, sigamos por aquí que es lo mío. Y seguí trabajando bastante la madera, con intenciones de explorar otros materiales que de pronto me permitieran hacer procesos un poquito más, no, más rápidos para enfrentarse un poco más a lo que es la vida como artista. Porque la madera me tomaba mucho tiempo también. Eso es un factor que fui descubriendo. La madera me tomaba mucho tiempo y sacar a la venta una pieza de estas era como, en ese momento pues nadie las iba a pagar porque pues, era un trabajo de mucha demanda. Entonces me metí a explorar el bronce, hice un taller de bronce
con el hijo del maestro Villegas, con Ricardo Villegas. Él es un gran fundidor. Entonces, y eso fue en Tabio, él vive por aquí en Tabio también. Entonces ahí hice ese proceso, ese curso y fui descubriendo un nuevo material, una nueva forma de trabajar, el bronce, los acabados, la resistencia. Bueno, fue todo un mundo nuevo. Y a la par de todo esto siempre han habido estos temas, los temas de qué trabajar, qué hacer pues, con esta maleabilidad, conocimientos, las exploraciones, el haber estudiado ciertos artistas que son los que a uno le gustan. Eh, entonces ahí aparece un tema de figura humana que, que rompe un poco como con el elemento estático de la figura humana como tal. Yo tengo aquí un ejemplo, les voy a ver si logro mostrárselos bien. Esta figurita, como una mujer acostada, tiene la cabeza por aparte. Entonces, al momento en que yo cambio la posición de la cabeza, cambia toda la expresión, todo el sentido de la obra cambia. Incluso estando acostada en esta posición y si la pongo así parada, en una posición vertical, también cambia toda la expresión que hay en ella. Entonces, esto de alguna manera me permite como sorprender al otro y sacarlo del ámbito de espectador puro y llevarlo a ser de alguna manera partícipe del proceso artístico, de la experiencia. Entonces ese es un trabajo que desarrollé en madera y desarrollé en bronce. Seguí experimentando en diseño, en mobiliario. Llegué después a trabajar en una galería, dirigiendo una galería. Y en ese proceso también apareció otro material, que es el acero inoxidable, y otro método totalmente distinto. Después de seguir también estudiando yo, indagando el mundo del arte, el mundo contemporáneo del arte, porque no es lo mismo un artista moderno a un artista contemporáneo, digamos, de hoy en día. Entonces, todo esto leyendo mucho por mi cuenta de historia del arte, fui buscando nuevas alternativas y nuevos caminos y esto me llevó a trabajar en el computador. Es un proceso digital, casi que en dos dimensiones, para después llevarlo a la tridimensionalidad y manteniendo la idea y el concepto que ya venía de la figura humana. Entonces ahí aparecen las esculturas metálicas, que también les tengo el ejemplo. Por ejemplo, esto yo lo hago en el computador. Hago todo el proceso de líneas que se mantenga de una forma muy orgánica y lo mando a corte láser. Una vez ya cortadas y multiplicadas, teniendo ya varias piezas, utilizo las ranuras para que queden ya fijas. Y ya teniendo ya esos elementos, empiezo a componer la escultura. Entonces, Maestro, qué pena que lo interrumpa. Jaime, ¿qué tal si dime. presentamos las imágenes de esos módulos? Porque resulta fascinante también cómo puede interactuar el espectador con la obra y también adaptarla a la figura que él desee. Además, también Sí, como podríamos hablar acomodarlo. luego, al ver las imágenes, también de los acabados, de la pintura tan bonita que las cubre. Jaime tiene el documento donde están todas esas fotografías. Jaime, debes activar el micrófono. Bueno, aquí aparece, pues aparece las obras, aquí está de lo que el maestro hablaba, de el acero, el corte de láser que él expresaba. Sí. Bueno, aquí vemos la primera obra, que es una obra de color azul, así como él dice que es una obra intercambiable. Que puede, bueno, ahora sí que podría, vamos a buscar una un poco más pequeña, esta por lo menos, que se puede ver un poco más. ¿Qué podríamos decir de esta obra, maestro? ¿Cómo de esas secciones y todo eso?
Ya entrando como a este tema, en esta época de los trabajos con piezas metálicas, se desprenden unos como subtemas que envuelven ya el desarrollo puntual de cada una de ellas. Para mí, hay un proceso como de jugar, ¿no? De meterse en el juego, de muy lúdico, de transformar la pieza. Entonces, por eso también los colores vivos, eh, resistentes, para que la persona lo pueda manipular, utilizar, mover. Y así fueron apareciendo, por ejemplo, el tema Ludus, que es toda una serie de esculturas. Eh, Otro tema que también es el tema de la meditación. Yo creo que todos, cuando hemos trabajado, que hemos vivido la experiencia de trabajar en arte, sentimos esa conexión y cómo nos vamos o llegamos a otra forma de ver el mundo o nos liberamos, digamos, de cualquier otro estrés de la vida y todo mientras está uno trabajando, está uno totalmente conectado. Eso es una forma como de meditación. Entonces también ese es otro tema que aparece en estas obras, de estar meditando, de meterse en ellas y transformarlas. Otro tema también era el tema de la mutación y de la vegetación también, como elementos muy vegetales, cómo se van creando, se van multiplicando. Si pensamos en cada uno de estos elementos como una célula que se conecta con otra y va multiplicándose, desarrollándose y creando. Entonces esos son como los elementos puntuales que llegan como a inspirar cada una de estas obras. Entonces así se va formando como una línea puntual de trabajo en cada una de ellas. Bueno, la pintura que me decía Luis también. La pintura es una pintura electrostática. Es un proceso en que una pistola arroja polvo sobre la pieza y la pieza está colgada de un ganchito con una fuente de electricidad que hace que electromagnéticamente atrae la pintura, como la estática cuando uno como que atrae así el polvo y eso, bueno, atrae el polvo y se mete después al horno. Eso genera una capa pues, de pintura protectora muy buena y muy resistente. Ese es el tipo de pintura que utilizo. Bueno, me parece bastante interesante porque es algo que poco usual se ve. O sea, exactamente uno aerografía pues la obra, la pinta con materiales como el poliuretano y toda esa cantidad de componentes como es la poliamida, la resina acrílica. Pero entonces acá ya la parte de la pintura electroestática es bastante novedosa en realidad porque crea ciertos acabados. Maestro, ¿qué acabado crea esa pintura? Es bastante resistente al tiempo, a la intemperie, al sol, al agua. Podría decirse que una escultura de esta, Sí, de gran formato, se podría colocar en una ciudad para un monumento a espacio público. sí. Hay distintos niveles de protección en estas pinturas y hay uno que es muy resistente al sol, porque el sol puede llegar a marear la pintura y deteriorar muy rápidamente, pero hay unas que sí son súper resistentes a la intemperie. Y bueno, por otro lado, yo también uso acero inoxidable para evitar la corrosión. Pues porque he tenido experiencias ya con eso. Empecé primero en hierro y en Cartagena precisamente se oxidaba bastante la pieza con todo y que tenía la pintura de protección. Entonces usé el acero para pues, darle más durabilidad. Y la pintura pues la incrementa. Correcto, maestro. Bueno, Luis, ¿tienes alguna pregunta? No sé qué experiencia de pronto él ha tenido al fabricar elaborar pues una pieza en cerámica. Ya pasemos pues a la parte de la cerámica. Yo voy a mostrar ciertas imágenes sobre lo que es la cerámica y entonces ahí surgirán ciertas preguntas. O no sé si el público quiere hacer alguna pregunta acerca de este material o algo así. Bueno, mientras
nos escriben alguna pregunta acerca de esta técnica antes de pasar a la cerámica, ya saben que lo pueden hacer allí en la parte baja de la pantalla donde dice chatear. Maestro, ¿qué tal si hablamos de la experiencia de las personas que visitan las exposiciones, que ven las obras? ¿Qué dicen ellos al verse involucrados en la obra, al poder cambiar de posición los módulos? Ese ha sido un tema complicado de manejar en en algunas exposiciones, precisamente porque uno no está acostumbrado a eso, a tocar la pieza, como que, no, que me la raya, no, que pasa esto, que se cae. Y por ejemplo, con las de la cabeza, eso se vivían cayendo y todo, yo, no importa, dale, usa, muévela, ¿no? O sea, tratar como de superar esas barreras donde hay un temor por tocar, por meterse un poco. Entonces también lo que traté con las de metal es generar en alguna de las exposiciones, hice como una plataforma en la cual la gente podía llegar a ella e interactuar y armar ahí en la exposición, armar unas esculturas. Entonces, y era una gran escultura entre varias personas y todos iban llegando, iban metiendo y poniendo y como adicionando su punto de vista, porque son muchos factores a tener en cuenta, como por ejemplo la gravedad y que la pieza vaya quedando estructurada, que no se caiga, que lo que uno vaya poniendo, el peso se vaya equilibrando y vaya logrando armarse y creciendo. Y sí, y que las personas pues como que perdieran ese miedo. Me pasó mucho que, por ejemplo, había unos niños y los niños son los primeros en llegar y hacerle y jugar, y ahí digamos como que se ratifica el tema del juego que hablaba antes, ¿no? Entonces sí, en las exposiciones trato de hacer eso, de invitar a la persona que la cambie y todo, pero sí hay una resistencia, ¿no? La gente dice, ay, me encanta, pero me la da así idéntica, que no quiero armarla diferente. como, que, como que, bueno, hay algunos que sí, hay algunos que no, pues no la quieren cambiar y otros que dicen, guau, me encanta poderla cambiar y la cambio todas las semanas y todo el tiempo estoy moviéndole y jugando con ella. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? Esa es la intención también. Invitar un poco al otro a que descubra algunas cosas, moviéndola y tratando de hacerlo con estas piezas. Bueno, aquí ya hay preguntas en el chat. La primera la hace Alex Cabrera y pregunta, ¿qué tipo de equipos se utilizan para este tipo de pintura? Eso es un horno industrial, sobre todo es una pintura que se utiliza en medios industriales. Son talleres especializados, eso es una corriente eléctrica y una pistola especial, como un aerógrafo, por ejemplo, pero lo que bota es polvo, el polvo de color, y las pinturas ya vienen preparadas en polvo. Es cuestión de buscar, yo creo que en un directorio, en Google, pintura electrostática en Barranquilla, y seguro que van a encontrar un sitio donde, algún taller donde lo hagan, y bueno, allá uno lleva la pieza y se la hacen, ¿no? La lleva para que se la pinten. Le echan el polvo y la pasan al horno. Cada pintura tiene una temperatura específica para ser horneada. Y bueno, no. Es cuestión de conseguirse un buen taller. Bueno, también pregunta Juan Cantillo, ¿qué piensa de la reproductividad de la obra artística? Me imagino que se refiere al número de copias por una pieza. Sí. Pues sí, yo he pensado también en eso, por ejemplo, en estas piezas, de alguna manera, mientras más se enriquece, porque todas las ranuras son iguales, entonces se podría llegar a armar una super obra muy grande entre todas. Entonces, mientras más grande sea la edición, pues no puede ser la más grande ni nada así, pero para mí eso la enriquece de alguna manera, porque yo lo que hago es que hago 7 módulos por escultura, y esos 7 lo multiplico por otras 7 veces. Entonces, esa es la cantidad de piezas totales que hay de esa escultura, que podría ser una sola escultura o
7 esculturas de 7 módulos. No sé si me hago entender. O sea, una escultura se compone de estos 7 módulos. Eso es una escultura. Pero hago 7 de esas mismas. Entonces, digamos que sí, o sea, podría uno adquirir 14 piezas y tener una sola escultura armada. Vale. Hay más preguntas, pero creo que, Jaime, antes abordemos el tema de la cerámica y lo vamos compartiendo con las preguntas para no solo quedarnos con las preguntas del chat. Bueno, esta es la última pregunta sobre el metal. Sobre el metal. Maestro, hablamos del acero inoxidable, hablamos de pronto si tenemos otro estilo o otro tipo de metal. Un ejemplo, el aluminio, el hierro, el cobre, el bronce. Esos tipos de metales pueden servir para que una pieza roceada, un ejemplo, con pintura estática y horneada, sea ideal, puede ser ideal, pues con esos materiales, con el aluminio, con el hierro o con la lámina galvanizada o podría ser con el bronce, un ejemplo. Sí, cualquier metal tiene la conductividad eléctrica que permitiría rociarle la pintura. Entonces, sí, el aluminio, el hierro, el acero. Al bronce sí yo pues no lo metería ahí porque el bronce tiene sus cualidades también de oxidación, las pátinas, todo lo que se logra con el bronce, que ya de por sí tiene un acabado muy, muy especial y para explorarlo y trabajarlo también como algo independiente. Esto más que todo sería como por protección, colorido, porque la idea de la obra también es llamar mucha atención, volverse un punto focal importante y atraer a la persona. Con el color y la forma, la persona se siente de pronto atraída e invitada a manipularla, tocarla y jugar, modificarla y hacer otra cosa. Entonces, pues sí, o sea, volviendo a la pregunta, sí, los metales, cualquier metal que conduzca electricidad se puede cubrir en el cristal. Bueno, vamos a comenzar aquí, donde está la parte esta del título, pues de biomorphis. Entonces, yo pienso que este color, ¿cómo lo da, maestro? O sea, ¿cómo consigue usted este color? ¿O de qué forma vemos que usted hace esas formas? O sea, ¿de qué manera? Primero las formas y luego el color. ¿Cómo es ese proceso de realizar esas formas? Primero el color ya viene en la arcilla. Ese es el color natural de la arcilla que trabajo y ese es el resultado final después de hornearla. No le hago ningún otro tratamiento en el acabado. Ese es como el tono de esa pasta cerámica especial que la consigo con Jorge Pérez. Es un señor que vive por aquí cerca, en Chía, aquí en Cundinamarca, y que conoce muy bien el tema, lo domina a la perfección y que pues fue un proceso de explorarlo, ¿no? Entonces, con la cerámica hay que explorar mucho, que no se estalle, que te funcione, que te aguante llevarla a ese espesor, los acabados, la resistencia, cuando está húmeda, que te sirva también la cantidad de chamote que tiene la pieza, que es un elemento que le da como consistencia. Es como cuando la mezcla de cemento se le aplica a la arena. Bueno, el chamote es algo similar, que ayuda a que tenga como más consistencia y resistencia en un estado húmedo. Entonces, bueno, es encontrar esa arcilla después de explorarla. Uno empieza a desarrollar piezas pequeñas para ver cómo le va, sin miedo, porque, no sé, hay veces en que uno le dice, uy, pero eso no se puede hacer. Y no, es cuestión de explorarle y hacerle y llevarle hasta que sí, hasta que la hace. Entonces, los procesos con estas esculturas es un proceso como de mutación. Yo empiezo con el módulo compacto, completo, y empiezo a hacer el trazado de las líneas, de los recorridos, de lo que quiero lograr con ella, hasta cierto punto, porque a medida que uno va oprimiendo,
poco a poco, ir dándole la forma, ir como expandiéndola, entrarle, pues se va transformando totalmente. Entonces es un proceso como de mutación que también uno va aprendiendo en el hacer una y otra, vas aprendiendo y vas conociendo cuáles pueden ser los resultados posibles. Pero no es como, voy a hacer esta forma, no es como ver una figura humana y modelarla o tallarla y que me quede perfectamente igual. No, esto tiene su vida propia. Entonces uno va haciéndole y ella va hablando porque la misma resistencia de la arcilla húmeda pues vuelve a caerse, ¿no? Entonces si uno tiene que empezar a abrirle como todo el proceso, metiéndole, entrarle, y a su vez ir metiéndole elementos de soporte para que la pieza no se me venga abajo. Yo lo que hago es que voy buscando un espesor equivalente a todo lo largo de la pieza todo el tiempo y la dejo de un espesor de 1 centímetro más o menos para que vaya como logrando consistencia. Y otra cosa importante es que la pieza en sí es un elemento estructural. La forma en que se desenvuelve, cómo se maneja, cómo se conecta una parte con otra parte, es como elementos de la arquitectura que comentaba, que son como el arco. Cuando uno hace un arco o el puente que logra mucha resistencia en el punto este de quiebre, eso logra como compactarse en lugar como de abrirse. Entonces, por ejemplo, las cerchas, hay una transferencia de las cargas y eso hace que la pieza en sí sea una pieza estructural, que tenga una estructura toda, completa. Eso permite, por ejemplo, en esa que estás mostrando, echar para arriba y lograrla de una forma vertical, lograr llevarla a esa verticalidad y que resista en la base, que resista el peso de todo lo demás que viene de arriba, como una coca en la parte inferior que permite que toda esa se comprima en sí misma. Porque precisamente, eso, por ejemplo no lo había comentado, la arcilla es muy buena para la compresión. La arcilla cuando trabaja en compresión es muy resistente y muy buena. Mientras que ya para la ruptura o los golpes, pues no es lo mismo. Pero cuando tú ves la compresión, por ejemplo, los ladrillos son oprimidos y eso hace que sea un elemento muy bueno para construcción. Entonces, ese es un elemento que hay que usar a favor de uno y hacer que entonces toda esta estructura funcione. Y cuando ya llega un punto en que se sostiene sola, que ya la humedad se ha perdido bastante, la pieza tiene un espesor de 1 centímetro, empiezo a quitar. Eso sale ahí un poquito en el video. Utilizo las herramientas como por ejemplo, una cegueta, que es ideal. Una cegueta, un segmento de cegueta y uno empieza como a rastrillar la pieza y en una armonía constante en que todas las caras y todos los lados funcionen y armonicen entre sí. Y esa es la parte más divertida para mí, la parte más, digamos, compleja, cuando uno está trabajando, que uno se echa para atrás, la mira y entonces aquí hay que quitarle y ahí se engancha uno hasta que la llevas a donde la quieres llevar, que es quitarle todo este material de exceso, porque la idea es como optimizar, digamos, como esa resistencia de ese material, que es lo que hace la naturaleza. En el video del principio también salen como son fotos de huesos ampliados en microscopio y el hueso es puro lleno de huecos. Es algo similar a esto. O cuando uno coge y mira un coral, esto es el coral cerebro que tiene esos recorridos y todas esas formas, es pura naturaleza. Y es eso, es tratar de absorberla y transmitirla en estas piezas. Maestro, una curiosidad. Esta obra, bueno,
aquí logramos ver creo que el título, ¿verdad? Astras, creo que se Astra. llama. Bueno, esta obra, técnicamente, ¿por qué tiene este color? O sea, este color dorado. Tiene una Eso especie es tejido. de pan de plata, pan de oro, algo así. Sí, es pan de oro. Eh, es una forma de resaltar también la luz, porque como estas piezas tienen tanto movimiento y entran y salen y se desenvuelven en el espacio, con el dorado es como la unión de todos los colores y resalta las sombras y la luz de una manera increíble. Entonces, es una forma como de enaltecerla aún más, pues como Ya, de de darle darle ese... luz. Sí, sí, De darle... y quedan espectaculares, quedan muy, muy chéveres. Vamos maestro. con algunas preguntas del chat, Jaime, qué pena interrumpirte. Sí, sí, sí. Preguntan cómo consigue esos vértices finos, ya lo respondió con las herramientas cuando la pieza ya está seca, pero también preguntan cuál es el límite de tamaño con ese material. Yo me he regido por el tamaño del horno hasta el momento. Esta, por ejemplo, es una de las piezas grandes, 85 centímetros de altura, casi el metro de altura, que también por ser en la cerámica cruda y que toca quemar la parada, eso es un reto, un gran reto. Entonces, hasta los 85, 90 que tiene el horno, la altura, es hasta donde he llegado. Es como que de ahí para allá, entonces tendría que empezar a explorar otro horno y asumir otros riesgos aún mayores, porque eso tiene como un mes de trabajo. Entonces, si se rompe es cruel. Y pasa. O sea, pasa que en el horno, por ejemplo, si uno no la modela bien y le dejas aire al interior en alguno de los espacios, ese aire estalla la pieza. Aunque como son delgadas, pues el aire alcanza a filtrarse como por entre los poros de la arcilla. Pero si hay capa gruesa con aire atrapado, se estalla. No se podría Entonces, manejar. hasta ahí voy con ese tamaño hasta el momento. Muy buenos días. Buenos días. ¿Me permite, maestro, un placer? ¿No se podría manejar por módulos, por partes, y de pronto ensamblar de alguna forma? ¿O pierde el sentido de la obra? No, pero por módulos es complejo. Tal vez sí se pueda. eh, para mí el sentido de la obra, más allá del proceso técnico, es el resultado final de lograrlo. Pero no, sí, sí, no. O Es, sea que es- casi es todas importante que es un elemento único, una monol- estructura completa única. Manejarlo por módulos, digamos que podría ser, pero bien, pues sería bien complicado, bien o complejo. sea que una de las características, perdone que lo interrumpa, es que sus obras son monolíticas. Sí, esa es una de las características estas. Ok, Es un correcto. solo elemento. Incluso, como decía, nacen de la masa, de una masa que voy oprimiendo y la voy llevando a esa forma, haciendo presión en ella. Presionando, presionando, estripándola, estripándola, hasta que se va logrando esa forma. Y eso es lo que también logra que sea como, sí, como esa estructura y esa resistencia particular de cada pieza. Que también me ha pasado en las exploraciones y trabajándolo, hago la pieza, pero resulta que no está estructurada, que uno siente que, sobre todo cuando son de pared, las planas de pared largas, y uno la levanta y ¡pa! Se va, se rompe, porque no lo resiste. Cuando ya es Correcto. más volumétrica, es como que en toda ella redistribuye la carga y hace que sea posible mantenerse. Y no se puede manejar un espesor más, de un calibre más grueso para que soporte un poco más, o eso es una Claro. característica que debe tener. Digamos que es una forma de estilizarla aún más y conceptualmente también la lleva también al extremo porque estás quitando un material que no hace falta para que ella sea, digamos, como la pieza en sí, la resistencia que tenga en sí. Y ese espesor le da cierta sofisticación también al Sí. elemento.
De acuerdo. Pero sí, podría ser mucho más gruesa. Muy gentil, maestro. Un placer. Gracias. Vale. Maestro, una pregunta acá. Usted sabe que acá en la costa se consigue lo que es la terracota. Ese material de pronto, de manera experimental, no sé si usted de pronto lo ha utilizado. O sea, es un material acá que es lo que le llaman arcilla roja. Esa arcilla roja puede ser productiva o puede ser usual o puede ser importante para poder hacer una escultura de este tipo o puede ser que no sirva. O sea, porque me refiero a este tipo de material porque aquí en la costa siempre hay ese material. Entonces no sé si de pronto usted haya hecho algún experimento con esa clase de arcilla. Esa clase de arcilla tiene bastante chamota y también tiene ciertos elementos que de pronto podrían enriquecer o de pronto podrían perjudicar a ese horneado. Me refiero a que si de pronto yo cojo y lo cuelo bien, paso por un colado casi que triple a esta arcilla, la convierto en agua y la dejo pues al sol otra vez que se vaya secando, se vaya evaporando esa agua y hago una masa con esa arcilla, de pronto pueda servir. O de pronto, si no hago ninguna clase de colado, sino que sea algo como viene ella en presentación natural, así con ciertos tipos de piedrecitas y cosas, pueda servir de estas dos formas. Sí, o sea, todo depende lo que uno quiera hacer. Porque el tiempo que habría que invertirle a todo ese proceso tendría que estar, digamos, justificado en el resultado final de la obra y en lo que estás buscando para la obra. Eh, que podría ser una expresión de la tierra de cierta zona y ayudarse, digamos, del trabajo de artesanos que existan en el lugar para desarrollar un tipo puntual de obra que hable de esa tierra, si eso es de esa terracota, si es lo que se quiere hacer. Porque también está todo ese proceso de explorarla, de quemarla, de ver si te funciona, si resiste, y puede terminar ser todo un trabajo más o casi que toda una especialización, que es como el señor donde yo compro la arcilla. Ese señor se especializó y tiene la receta y no se la saca nadie. Esa es una receta para preparar sus pastas que hacen que sean muy especiales y que logren este negro, por ejemplo, o la blanca. No es algo fácil de hacer y tiene un proceso de explorarlo, de estudiarlo, de encontrar las proporciones justas. Entonces, pues sí, podría usarse, pero habría que analizar hasta qué punto hace parte de la obra o qué es lo que quieres lograr con eso. Si estás dispuesto a asumir todos los riesgos que vengan con una arcilla que uno no sabe cuál es su reacción, porque la arcilla es tierra, es naturaleza en sí, es pura naturaleza también, y la naturaleza es impredecible en muchos casos. Maestro, dentro de su estilo está manejar la monocromía solamente en esas obras, o sea, la policromía no la da como opción. No la doy como opción. Digamos que en las metálicas ya estaba esos rojos, verdes y colores intensos, eh, que ya quise como romper un poco y dedicarme más a mi experiencia en el proceso de hacer la obra, que, que es esto, ¿no? Es como hacer la obra en términos escultóricos o tridimensionales, más allá de algún tipo de acabado particular, eh, detalles o sea, a mí me gusta que se le vea como la piedrecita, la rayita, la herramienta. A veces queda la herramienta marcada en ciertas zonas que, por ejemplo, no llega la mano ni el dedo ni nada, que solo llega alguna herramienta, que incluso yo mismo me inventé la herramienta para poder llegar en ciertos huecos y lugares y formas difíciles como de acceder, sobre todo en las piezas más grandes. Entonces, me gusta dejarle como esos detallitos también y no ponerle
esmalte o óxidos. No he llegado a eso aún incluso. Puede ser en algún momento, pero en este momento se quedan así, negrita, blanquita, que es la arcilla como es. Es así, así, ese es el resultado que da al quemarla, al meterla al horno. Así salen. Lo que sí le aplico es una capa de cera, que la cera, así como con la madera, realza y a la vez protege, digamos que ya la recubre un poquito como de factores externos como el agua o para el polvo, ayuda para que se limpie más fácil. Entonces sí le doy un acabado con cera. Hablamos después. Bueno, Luis, ¿hay alguna pregunta por parte del público? No sé lo que ustedes quieran preguntar. Bueno, en caso de que no la haya, es bastante prudente, sí, saber que de pronto esas esculturas de pared son bastante complicadas para esa instalación. Pero entonces primero, no sé, el que quiera preguntar también tiene el micrófono abierto. Buenos días. Buenas. Que mejor hacemos las preguntas por el chat para que no haya interferencia entre todos. Ya hay algunas preguntas allí en el chat, pero se refieren ya al tema de las exposiciones, cuántas exposiciones ha hecho a nivel nacional, internacional. Si quieren, terminamos el tema de estas esculturas en pared y luego vamos con las preguntas del chat. Quería comentarle algo al maestro, si es posible, Luis. Adelante. Yo he notado, por lo menos, que cuando iniciamos, él hablaba de que la ola del mar había sido parte importante para la elaboración de su creación, de su obra. Pero yo he notado, o no sé, he sentido que de pronto también la ola de los termales y el color del oro precolombino lo están influenciando ahora por allá, maestro. Y claro, sí, fui por ejemplo al Museo del Oro, acá en Bogotá, y ahí descubres cómo los precolombinos, todo el trabajo ancestral de nuestra tierra, el manejo de la orfebrería y del oro es un tema fundamental y hay que darle una buena mirada. Y sí, ahí fue donde dije, hay que resaltar estas piezas un poquito. Bueno, no, claro, el Museo del Oro en Bogotá, que recopila de todo Colombia toda esta información tan chévere, ancestral. Entonces sí, claro que sí. No es solo el Caribe. Jaime, debes abrir el micrófono. Bueno, ya para culminar esta parte, no sé, esa instalación de esas esculturas en pared, ¿tiene alguna soporte bastante estructural, bastante un poco más grueso? O no sé, ¿cómo logra esa intervención a una pared? Porque me parece bastante complicado ese proceso. Sí, la primera que hice, la hice y después, ve, ¿esto cómo lo pongo? y entonces era con la puntilla y se veía la puntilla y quedaban ahí como esos elementos. Entonces, nada, tocó empezar a echarle cabeza cuál podría ser como la solución. Y llegué como a una doble, en la parte de atrás, una doble capa que tallo. O sea, la dejo más gruesa en la parte posterior en ciertos puntos y le empiezo a tallar toda una ranura de la cual hago un gancho así, que son haz de cuenta una latica que se dobla, queda como un gancho y acá con el huequito para ponerla en la pared. Entonces de ahí la agarro y la engancho. Súper sencillo porque la pieza no pesa mayor cosa, ¿no? Y queda escondido y queda muy bien, la presentación se ve muy bien. Ok, vamos con las preguntas. Sí. Las exposiciones, ¿cuáles han sido las ciudades a nivel nacional e internacional donde ha tenido la oportunidad de exponer? He hecho, por ejemplo, en Colombia, una de las más importantes fue precisamente el título de esta charla, que es Evidencias Sublimes,
en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, acá en Bogotá, en el centro. He trabajado con varias galerías con las que hacemos exposiciones también, otros 360 grados, la Galería Baobab. Con ellos se han desarrollado a lo largo de varios años exposiciones o participaciones en las ferias. Aquí hay muchas ferias en Bogotá todos los años, se hacen unas ferias muy interesantes, ha habido mucho movimiento en el mundo del arte entonces a través de las galerías siempre aparecen los espacios de exposición, exposiciones colectivas, exposiciones individuales. En Barranquilla hay una galería que maneja mi obra que se llama Elsa Piñeres Galería. No sé si de pronto la conocen, allá podrían ver algunas de mis obras. Duque ¿cuál es? Naranjo y Velilla, en Medellín. He tenido oportunidades, por ejemplo, participé en una exposición en Japón, donde llevaron unas piezas de algunos artistas colombianos. En Nueva York he hecho también exposición con otro artista, hicimos una obra en común, con una intervención conjunta y se llevó a una exposición allá. A ver, en Italia hay una galería que también maneja la obra, tienen algunas piezas y a lo largo de los años se han hecho algunas cosas, pero pues digamos que hay presencia por allá y está la cosa. ¿Qué más? Italia, en España. Y esas son. Ah, bueno, en Argentina también hay una galería que también maneja la obra, que quedó después de que hice los estudios. Y seguimos en contacto porque mientras yo estudié allá también tenían la obra, la manejaban y de vez en cuando también hay un movimiento con la obra. Y otra pregunta es, ¿qué figuras, colores y combinaciones hacen que las personas se sientan más atraídas o enfoquen su atención? Yo sé que eso alguien lo ha estudiado, pero no soy yo. Yo sé que existen todas esas cuestiones en que uno puede saber cómo atraer a una persona con... O sea, yo me valgo del color para de pronto en algunas de las piezas invitar y que sea como un punto focal fuerte y atraiga. Pero no lo hago de una manera estudiada, consciente, en que diga, si yo uso este color, sé que va a pasar esto. No, lo hago intuitivo. No lo tengo estudiado. Pero sé que hay gente que sí. El arte óptico lo hace mucho. Bueno, Jaime, esas eran todas las preguntas pendientes en el chat. Debes activar el micrófono. Sí, aquí está. Sino que tengo el mouse manual del portátil. Entonces, con la barrita, entonces siempre se retrasa uno. Bueno, ¿alguno más? Podría hacer una pregunta ya casi para terminar y pues despedirnos acá. Pues me parece muy grato estos encuentros que son hechos para ustedes, compañeros. Daniel Villa dice aquí, repito mi pregunta, ¿con qué acaba de mencionar qué figuras, colores, combinaciones hacen las personas que se sientan atraídas en foco? Bueno, me he dado cuenta que las obras orgánicas se parecen al interior de las esponjas de mar. Tal cual, sí. Si uno empieza a estudiar, analizar, buscar en la naturaleza todos esos, cómo la naturaleza logra armonizar. Entonces uno, por ejemplo, ve el girasol y cómo las punticas al interior, cómo se distribuyen de una manera en que optimizan el espacio al máximo. Y eso de alguna manera son esas estructuras óptimas que logran una mayor resistencia con la menor cantidad de masa. Entonces sí, la esponja de mar, el coral, el hueso que comenté también, un hueso visto en microscopio, eso es puros huecos, puros movimientos y se mueve, se desarrolla y logra además esa estructura. Las flores, las redes de distribución de flores, sí, no, eso es tal cual.
Maestro, para cierren cerrar los entonces, micrófonos para poder escuchar. sí, hay algunas cuentas que tienen el micrófono abierto y se causa la interferencia. Por Buenos favor, días. cierren el micrófono. Sí, gracias. Ok, maestro, para ir cerrando, recomendaciones para los nuevos artistas, para los estudiantes de la Escuela Distrital de Arte, para que se sientan motivados y sigan trabajando a pesar de esta nueva realidad, ¿no? Yo creo que hay que ser feliz haciendo el trabajo, lograr conectar con el trabajo. Y sí, a veces puede ser un poco complicada la cosa y más si es vivir directamente pues, del trabajo en sí, pero hay que aprender, hay que disfrutarlo al máximo, hay que conectarse con la obra, con el proceso, con cada parte, porque hay partes que a veces no son tan chéveres, que de pronto son un poquito hartas, pero hay otras que son, mejor dicho, que uno no ve la hora de meterse en el taller a trabajar. Y hay que aprender a disfrutar todas las partes del proceso y diversificarse también en otras cosas, ¿no? Como tomar buenas fotos, mostrarlo, querer la obra, eh, hablar bien de ella, siempre. Ahí puede ser Bueno, eso. hay otra pregunta acá. Dicen si dicta o planea dictar talleres para todos los interesados. También aprovecho para sumar a esa inquietud que nos comparta todas las redes sociales, la página web, para los interesados que quieran seguir viendo su obra. Pueden verla en el Instagram, que es como una especie de biblioteca donde uno siempre va subiendo y mostrando como todo el proceso. Me encuentro como a.frieri. Y ahí sale pues una recopilación y uno va mostrando, así tipo Facebook, ¿no? También lo utiliza como para mostrar y aprovecha de estas herramientas virtuales y electrónicas, como por ejemplo en esta charla, que pues, de otra manera tocaría haber viajado y hacerla. En cambio, por ejemplo, yo estoy acá aguantando frío y nos estamos viendo ya con todos ustedes a través del computador. Entonces, bueno, utilizarlo y Facebook, mi nombre, Instagram. Sí, básicamente. Y los Tenía una talleres, página que ya no la seguí. Y los cursos, no, la verdad no lo he estructurado. He tenido la intención de desarrollar algún curso, pero no lo he estructurado. Eso también requiere de estudiarlo, saber cómo mostrarlo, qué decir y pues no lo he pensado. Me he dedicado más directamente como a trabajar. Aprovecho es como estas situaciones pues, que invitan a charlar de la obra y bueno, de alguna manera ahí uno transmite. Pero no tengo ningún curso actualmente. muchas gracias, maestro. Jaime, no sé si quieres complementar algo más. Para terminar, esas fueron las preguntas del chat. Bueno, pues me parece bastante grato, me parece muy interesante todas estas preguntas que se hicieron, sobre todo aquellas preguntas del metal, sobre las técnicas del metal, sobre todo la de la cerámica, lo de la arcilla, bueno una cantidad de preguntas que parecieron interesantes, pero para cerrar también con toda esta charla tan interesante, tan productiva, sobre todo nos vamos a la parte de la arquitectura. Esta sería ya la última pregunta para poder irnos y pues ya ir como pensando qué obra vamos a crear más adelante. Bueno, en la parte de la arquitectura hablamos sobre o vimos algo sobre viviendas o algo así, proyectos como urbanísticos a nivel de esa forma de biomorphis o algo así, que tenía como unas escaleras o algo. Pienso yo que puede ser algo que de pronto se le pasó al maestro por la cabeza, esa idea de pronto de crear viviendas con esas formas arquitectónicas.
Sí, es algo que ya se ha venido como implementando. Hay algunos arquitectos, no recuerdo en este momento el nombre, pero trabajan con estas cúpulas, arcos, es muy orgánico. eh, y de alguna manera, pues estas esculturas de biomorphis también generan como unos espacios interiores que podrían llegar a convertirse en arquitectura, en espacios habitables arquitectónicos que nos conecten de alguna manera un poco más con la naturaleza, como estar un poco más cerca a ese mundo natural que extrañamente lo hemos transformado a ángulos de 90 grados. Entonces, las calles, la retícula, las esquinas, las casas, todo es muy, muy cuadrado. Entonces, bueno, era pensando un poco cómo convertir esa obra también, llevarla a un punto intermedio entre naturaleza y habitabilidad, y cómo sería, ¿no? Es un trabajo que hasta ahora lo estoy mirando. Estoy explorando, haciendo como un acercamiento. He hecho 3 piecitas nada más del tema y pude convertirme en lo siguiente. Mientras tanto, a mí me gusta y hago una de otra y voy y siempre estoy ahí como con cosas de antes y de esa manera también uno empieza como a combinarlas y aparece otra nueva. Y siempre sí, mirar muchos otros artistas, mirar otras obras, inspirarse de maestros que han habido a lo largo de la historia y ir encontrando uno también ese algo de cada cual, ese algo propio. Ok, me parece bueno e interesante todo esto. Bueno, Luis, me parece muy grato haber escuchado al maestro. Antes de terminar, quería agradecerle al maestro y sí, lo que él acaba de decir, a veces uno se guía mucho también visualmente. O sea, cuando uno observa la obra de otros artistas, se da una idea de más o menos qué puede hacer uno, tener ideas, no copiarlas, pero sí, cuando uno mira la obra de un artista, uno como que se le van viniendo a uno imágenes que uno puede desarrollar. Sí. Ese punto me parece muy interesante. Tal cual. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias también al maestro por haber sacado este espacio de su tiempo y poder compartir con todos nosotros sus experiencias y sus técnicas. Ya saben cómo lo encuentran a través de las redes sociales para quienes quieran seguir disfrutando de sus obras. Muchísimas gracias también a Jaime por abrir estos espacios cada sábado, que recuerden terminan el próximo sábado con otro encuentro. No sé, Jaime, si quisieras adelantar un poco de lo que será ese encuentro del próximo sábado con el que termina este ciclo de encuentros con escultores. Bueno, el próximo sábado tendremos invitado al maestro Juan José Cobos, que es un escultor pues, que hizo el Cristo Rey acá en la ciudad de Bucaramanga, creo, en el parque, bueno, exactamente ahora no me acuerdo, pero sí es el Cristo Rey que tiene varios pisos, no sé, es como un mirador. Entonces, pues están invitados y entonces, pues que todo ello fluya pues normalmente, fluya con el ánimo con el que hemos recibido acá a este maestro. Están invitados entonces para el próximo sábado. Y bueno, Luis, cerramos con esto y nos vemos el próximo sábado. Gracias, maestro Alejandro, por haber aceptado nuestra invitación, que es bastante... pues para nosotros fue un honor pues tenerlo aquí y que todos nuestros compañeros estudiantes vean de qué formas técnicas usted realizaba esas obras para que ellos pues sigan inspirándose y haciendo otras obras ellos de lo que ellos pues crean que pueda ser un camino hacia el futuro de ellos artísticamente. Entonces, con todo el gusto. Bueno, muchas gracias, maestro, y nos vemos el próximo sábado. Nos despedimos y un gusto Profesor, para todos. disculpe,
una notica muy importante acerca de lo que decía el maestro, y es que se puede aplicar lo que él está haciendo, ya se aplicó con el famoso arquitecto español Antoni Gaudí, que es el arquitecto que no utilizaba formas cuadradas, sino que utilizaba poco más o menos esa tendencia del maestro que está aquí presente. Era esa notica, disculpen. Ahora sí, muchas gracias. Antoni Gaudí. Ok, listo. Muchísimas gracias a todos por haber estado hoy aquí, de manera especial al maestro. Nos vemos el próximo sábado.